Bienvenidos un día más a Mis Derechos, el podcast de Capmany Abogados. Como ya sabéis, es el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas o que tienen algún problema en relación al derecho laboral o los seguros de vida. Si quieres saber más, escucha el podcast de Mis Derechos de Capmany Abogados. Hoy ya estamos con esta primera entrevista, en este caso al doctor Aguilar. El doctor Aguilar es neurólogo, un reputado neurólogo con mucha fama y que nos viene a hablar hoy sobre la demencia. Esta enfermedad que cada vez padecemos más personas porque se va alargando la vida, ¿no? y la esperanza de vida, y eso conlleva que el deterioro cognitivo de nuestro cerebro se vaya haciendo más patente. Es decir, que yo creo que es una de las entrevistas más interesantes que he hecho y que nos despeja muchas dudas alrededor de preguntas que se pueden tener sobre la demencia. Vamos a entrar a la entrevista rápido, destacar un poco y luego haremos unas conclusiones de esta entrevista, la importancia de los familiares. Me gustaría que quedó patente en este caso que a veces el paciente no es consciente incluso de esa propia enfermedad que está sufriendo y que el papel que tienen en este caso los familiares es muy importante, así que cualquier duda que tengáis, pacientes o familiares o quien sea, nos la podéis formular y os contestaremos. Bien, y sin más dilación ya, si os parece, entramos la cuña del Premium y luego la entrevista con el doctor Aguilar. ¿Aún no conoces Capmany Premium? El nuevo servicio que hemos creado especialmente para ti. Contarás cómodamente con un abogado que responderá a tus preguntas en menos de 24 horas sobre derecho laboral y de la seguridad social. Además, tendrás ventajas adicionales por ser miembro de la suscripción Premium. ¿Quieres saber más? Entra en la página web capmanyAbogados.com/premium e infórmate. Hazte ya Premium. Hola, buenos días al doctor Miquel Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. El doctor Aguilar es neurólogo, especialista en el campo de esta medicina en el Hospital de Bellvitge. Es cofundador de la Asociación Vallès Amics de la Neurologia en 1993 y fundador en el año 2013 de la Asociación Parkinson ARA. Vicepresidente de la Sociedad Online Convives con la Espasticidad y ha sido jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, donde ha sido responsable de la unidad de diagnóstico y tratamiento de las demencias del Vallès Occidental, entre otros cargos. Fue nombrado también Tarrasenc del Año en el año 2003 y premio a la tenacidad en Sabadell en el año 2005. Actualmente es el responsable de la unidad de enfermedades neurodegenerativas Domus Vi Bonanova y llegó a ser además presidente de la Sociedad Catalana de Neurología, siendo actualmente secretario del Grupo de Conducta y Cognición. Es decir, que estamos con una persona reputada y de una excelencia profesional larga y dilatada para hablar sobre la demencia. La primera pregunta que le queremos hacer al doctor es esa. ¿Qué es la demencia? La demencia es un trastorno neurológico del cerebro, lógicamente, que se expresa en forma de alteraciones en la cognición, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, con trastornos de la conducta y además con una pérdida progresiva de la capacidad de realizar las actividades del día a día. Cuando hablamos de demencia es cuando ya la persona ha empezado a perder y precisa de otras personas que le ayuden, que le supervisen en el día a día. Este sería el momento en que hablamos de demencia. ¿Y cuáles son los síntomas característicos de la demencia? Más allá Desde de el esta punto de pérdida vista... de memoria, ¿no?, que sería lo fundamental, ¿hay Sí, algunos otros síntomas para poder llegar a ese sí, diagnóstico? diríamos que la memoria es lo que todo el mundo sabe y conoce, la pérdida de memoria, sobre todo para lo que llamamos hechos recientes, es decir, el día a día, lo actual, mientras que parece paradójico, pero las personas afectadas empiezan a recordar más su pasado. Pero este sería el síntoma princeps que todo el mundo conoce, pero en realidad
las cosas empiezan antes, ¿no? La capacidad de realizar, de razonar, de programar puede ser el primer síntoma y muchas veces preceden al fallo de la memoria trastornos de la conducta. Por ejemplo, la disminución de la capacidad de actuar, es lo que llamamos la apatía, parece que pasan un poco de todo, la irritabilidad fácil, es otro de los trastornos, una depresión sin motivo, ansiedad, es decir, que el inicio del proceso puede ser conductual y cognitivo. En general, este serían los primeros síntomas. ¿Y cómo se llega a un diagnóstico en este tipo de demencias? Claro. La demencia, el origen, la etiología, el proceso, puede ser desde el punto de vista degenerativo, neurodegenerativo, que es lo más frecuente, y a la cabeza de los procesos que conocemos es la enfermedad de Alzheimer, pero no podemos olvidar otras entidades como es la degeneración cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, muchas veces el componente vascular, la demencia vascular, pero hay un porcentaje, el 10-15% de demencias, que son secundarias a procesos que si se detectan pronto, pues pueden llevar incluso, diríamos, a la curación del proceso, ¿no? Es decir, un tumor benigno, un meningioma, una hidrocefalia, procesos de tipo metabólico, si se corrigen a tiempo, pues realmente estamos ante demencias de tipo reversible. ¿Cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico fundamentalmente a través de esa entrevista personalizada con la persona afectada, pero sobre todo contrarrestándola y llenando la información con aquellas personas que conocen bien al paciente, aquellos familiares, amigos o conocidos, y diríamos que es lo principal de entrada es esa anamnesis, esa historia clínica, no solo del presente, sino del pasado, del tiempo en que las cosas van cambiando, y una vez realizada esta historia clínica hay una exploración global, sistémica y específica de su sistema nervioso. Y luego utilizamos una serie de escalas que nos permiten cuantificar y tipificar lo que sería el deterioro cognitivo, los trastornos de tipo conductual, su capacidad funcional, cómo realiza actividades del día a día, más simples o más complejas. Y una vez tenemos toda esa información, establecemos, diríamos, la sospecha de si existe o no existe demencia y cuál es la posible etiología del proceso. Y es a partir de este momento cuando se realizan una serie de exploraciones complementarias que nos permiten, pues, dar una seguridad a esa sospecha diagnóstica. Y es un proceso que entiendo que es degenerativo, pero ¿es progresivo o puede darse de forma súbita? Es decir, que una persona tenga una demencia en un alto grado de forma súbita. Diríamos, las demencias agudas de instauración súbita son procesos habitualmente secundarios, no procesos degenerativos. Habitualmente la demencia tiene un curso lento y progresivo. Algunas veces, generalmente en la demencia tipo Alzheimer, es una progresión lenta y cada vez va a peor. En el caso concreto de la demencia cuerpos de Lewy, puede haber, o en las demencias vasculares, fluctuaciones, es decir, momentos mejores, momentos peores, pero siempre esa tendencia a ir hacia abajo. En las demencias de tipo frontotemporal, lo que llama más la atención son los trastornos de conducta y luego vienen los trastornos cognitivos. Y esos trastornos de conducta también tienen un perfil oscilante. Es decir, que la demencia habitualmente para el proceso degenerativo es lenta y progresiva. Hay un tipo de demencia en que el curso es subagudo, es decir, que va un poquito más rápido, demencias degenerativas como el Creutzfeldt-Jakob, pero estos ya son muy, muy raras, son menos frecuentes. Lo más habitual, lo que todos conocemos más, es la demencia tipo Alzheimer. Ya digo que no podemos olvidar las otras, pero que tiene este curso progresivo y lentamente a peor. Y lo que es importante es que se llega a demencia, pero se llega después de unos años en que hay una fase subclínica, una fase sin síntomas, que puede durar hasta 15 y 20 años.
Luego aparecen las primeras quejas, que pueden ser quejas subjetivas o que la familia detecta pequeños cambios en la cognición, en la conducta. Hay un tiempo que es lo que llamamos de degeneración, diríamos, deterioro cognitivo ligero, en que la persona tiene fallos que se pueden detectar, pero aún es capaz de realizar una vida casi plena, es decir, con poquita supervisión, y solamente alcanzamos, diríamos, el término de demencia cuando ya esta supervisión es mucho más importante, cuando la persona ya no puede funcionar sola. Es decir, que el proceso, por ejemplo, un proceso degenerativo como el Alzheimer, tiene una larga historia que no da síntomas, que hoy día con los procedimientos de diagnóstico podríamos ya detectar un proceso que no da síntomas, y luego aparece esa fase de deterioro cognitivo ligero, que es muy importante, que es la fase inicial precoz de detección más fácil, y luego ya más adelante la demencia, que será leve, será moderada, será severa, ya muy avanzada. Y este largo proceso dura muchos años. Podemos hablar desde el inicio del proceso hasta el final del proceso, hablamos de 30, 40 años de progresión y más de 10 años de manifestación clínica. Nos decía que es muy importante esa detección precoz en esa fase temprana. ¿Por qué es tan importante esa? En el momento actual, cuando alguien se queja, yo siempre digo, tiene razón. Puede quejarse el paciente, la persona afecta, puede quejarse la familia y el paciente negarlo, o es el propio profesional que conoce a esta familia desde hace tiempo, que detecta cambios que incluso la propia familia no ha detectado. Y cuando alguien sospecha ya que existe un proceso de este tipo, es cuando tiene que llevarse el caso a un especialista, hacer una buena anamnesis, una buena exploración y realizar pues una prueba de neuroimagen, mejor una resonancia magnética nuclear craneal que no un TAC, da más información. Un estudio neuropsicológico completo en esta fase inicial nos da nos tipifica bien el proceso, nos detecta las zonas del cerebro que están más afectadas, y luego una persona sobre todo relativamente joven, ante la sospecha de un proceso degenerativo tipo Alzheimer, la detección a través de la extracción de líquido cefalorraquídeo y análisis de los biomarcadores, por ejemplo un beta-amiloide, una tau, una fosfotau, nos permiten realmente dar un diagnóstico prácticamente de seguridad de lo que es el proceso más frecuente, que es el Alzheimer. Pero hoy día, cuando hacemos extracciones de líquido o extracciones de sangre para estudios genéticos, lo que hacemos también es guardar muestras para seguir investigando, porque en los próximos años vamos a tener otros biomarcadores mucho más precisos para tipificar no solamente el Alzheimer, sino los otros tipos de demencia degenerativa. ¿Y qué tratamientos existen hoy en día una vez se ha hecho el diagnóstico de cualquier tipo de demencia y sobre todo en esta fase tan temprana, ¿no?, que hablábamos de cuando ya empiezan a aparecer algún síntoma, pero de la importancia de lo que nos acaba de comentar? Primero decimos que a nivel global toda la población en general tendríamos que hacer medidas de prevención primaria, ¿no? Es decir, tendríamos que tener unos buenos hábitos de vida, eliminar tóxicos como son el tabaco, ¿no? Practicar ejercicio, hacer una dieta adecuada, tipo dieta mediterránea. Estos son, diríamos, aspectos generales que posiblemente van a ejercer una prevención primaria y van a retrasar en aquellas personas que sean susceptibles a sufrir un deterioro cognitivo y demencia, pues que este proceso aparezca pero más tarde, ¿no? Esto, diríamos, sería un primer tema. El segundo tema sería ya cuando detectamos pequeños trastornos cognitivos o conductuales en esa fase de deterioro cognitivo ligero, tendríamos que hacer una prevención secundaria que va por la misma línea, es decir, dieta, ejercicio, pero añadir estimulación cognitiva, es decir, intentar trabajar al máximo este cerebro, ¿no?, para preservar aquellas funciones que aún están allí bien y para intentar de alguna forma reducir lo que sería el descenso, la progresión de la enfermedad. Esto sería algo. Se ha demostrado hoy día que hay, por ejemplo, algunos elementos de tipo nucleico,
complementos suplementarios que pueden también mejorar trastornos de tipo memoria, que es fundamental, es decir, y también trastornos de la conducta. Es decir, que ejercicio, dieta, ejercicio físico y cognitivo, y luego en el caso concreto que sospechamos la enfermedad de Alzheimer, podemos ya utilizar unos fármacos, ya hace años que los estamos utilizando, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. En este caso sería el donepezilo, la ribastigmina o la galantamina. La galantamina la ofrecemos más cuando hay componente más vascular, demencia de tipo vascular. La ribastigmina la utilizamos más en la demencia cuerpos de Lewy, el donepezilo y la ribastigmina en la enfermedad de Alzheimer. Diríamos que estos serían fármacos que podrían ser interesantes para mejorar, aunque sea discretamente, a estos pacientes. Y, por ejemplo, a partir de un determinado momento también utilizamos otro producto que es la memantina, que es, diríamos, un antikiller, es decir, es una sustancia que permite de alguna forma que las neuronas en situación un poquito de fragilidad puedan aguantar un poquito más, ¿no? Y a veces utilizamos el tratamiento combinado, es decir, los inhibidores de la acetilcolinesterasa más la memantina, aunque esto en algunos países en este momento se está dudando del beneficio real de esa combinación, pero la verdad es que aún existe literatura al respecto. Diríamos que en este momento esto es lo que hacemos. Luego hay otros productos que tienen pues controversia a nivel profesional sobre su utilidad o no, productos que sirven para reducir la cantidad de beta-amiloide en el cerebro, de aumentar el estímulo colinérgico, es decir, hay muchísimas opciones que en su conjunto pueden aliviar un poco el proceso. Y no podemos olvidar que estos pacientes tienen trastornos no solamente cognitivos, sino conductuales, y que lo que más distorsiona a las familias, lo que más les preocupa muchas veces son esas crisis de alteración conductual. Y aquí hay una cantidad de tratamientos de tipo sintomático, psicoactivos, fármacos que nos permiten mejorar las condiciones. Muchos de estos pacientes tienen depresión y lógicamente trataremos con antidepresivos, problemas de insomnio, problemas de ansiedad, es decir, que cada persona es un mundo, cada familia es un mundo y no podemos olvidar tampoco que lo más importante es dar una buena información a las familias, una buena formación y utilizar una cantidad de recursos que la sociedad nos ofrece y que muchas veces son infrautilizados. En ese sentido me parece muy interesante lo que apuntaba en relación con las familias, porque entiendo que es una situación muy dura, tanto para el paciente como para la familia o los amigos que conviven, pero cuando se encuentran en una situación en que la persona tiene una pérdida de esa memoria o que está alterado, ¿no?, a nivel conductual, como veíamos, ¿cuál es la mejor forma de actuar para un familiar, un amigo, conocedor de esa circunstancia del paciente? Yo diría de entrada que los pacientes muchas veces no tienen conocimiento de su propio proceso. Esto es importante, que hay lo que llamamos la anosognosia. Hay un desconocimiento parcial o total. Luego, quien verdaderamente va a sufrir más es la familia. La familia va a ser consciente siempre a lo largo de todo el proceso de lo que está ocurriendo. Y cada fase de la enfermedad, cada momento te da muchas sorpresas. Luego las familias tienen que tener formación para afrontarlo, formación para evitar algunas situaciones de crisis, tienen que cuidarse ellos mismos, es decir, el cuidador no puede estar solo ante la situación de peligro, sino que tiene que crearse desde el primer momento una red de ayuda con los propios familiares o con profesionales o con asociaciones que les ayuden a interpretar y de dar soluciones a ese proceso, a esa sorpresa del día a día. Es decir, que el cuidador es muy importante, información, formación, grupos de ayuda mutua, soporte en forma de recursos, tiempos de respiro, y esto es fundamental. Esto es difícil, a pesar de que son cosas fáciles de explicar, son muy difíciles de comprender y tenemos que estar muy a facilitarles nuestra ayuda. Yo pienso siempre es importante los teléfonos de contacto, ¿no? Es decir, cuando una familia se encuentra ante una situación de crisis, el poder acceder a una llamada, ¿no?,
que te informe, que te ayude, esto es fundamental. Y que hay cantidad de sistemas de soporte y de ayuda, ¿no? Telealarma, ¿no? Personas que están al teléfono para darte pues una información puntual. Es lo que hay. Es decir, es un proceso de largo recorrido. Es bueno que la gente utilice los servicios. Por ejemplo, cuando hablamos de estimulación cognitiva en centros terapéuticos, muchas familias no acceden a ellos. A veces es porque tienen que pagarlo y no tienen dinero. Y esto se entiende, es importante, pero tenemos que facilitar al máximo, desde el punto de vista público, el acceso a estos centros, porque realmente son buenos para el paciente, indudablemente les mantienen mejor en sus condiciones, pero también son tiempo de reposo, ¿no? De respiro y de recuperación para las familias. Es decir, en una primera fase, y sobre todo en las fases iniciales, los centros de estimulación cognitiva son muy eficaces, ¿eh? Y posteriormente pues hay centros donde el paciente puede estar haciendo actividades ya de intensidad menor, pero que también dan ese respiro a la familia. Y al final de todo, también en algunas ocasiones es necesario que el paciente esté en un centro residencial, donde va a ser atendido durante todo el día, donde la familia le podrá visitar siempre que quiera y que lógicamente esto también lo se tiene que contemplar. Muy bien. Y en relación, ya para acabar, que creo que es algo importante porque cada vez vemos que hay, pues, se está investigando más, invirtiendo más en este campo. ¿Cómo ha cambiado el estudio, el tratamiento y qué se prevé en un futuro en relación con también este tratamiento, ¿no? de las demencias? ¿Vamos a avanzar mucho? ¿Vamos a poder curar esta enfermedad? Porque hemos estado viendo que todos estos tratamientos van más por la formación de los familiares, de este cuidador y por los tratamientos farmacológicos. Me imagino que han avanzado, ¿no? Para que la enfermedad no progrese tan rápido, pero ¿en qué se está investigando? ¿Qué nos depara el futuro? Diríamos que lo que es curación está muy lejos, y esto creo que tenemos que ser claros. El mecanismo inicial del proceso está también más cercano, se está investigando cada vez en fases más iniciales. Hoy día, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que le damos un protagonismo a la beta amiloide y a lo que es la tau, pues tenemos diversas formas de intentar reducir la cantidad de esta beta amiloide mal estructurada, que es la que puede hacer daño. Y con ello tenemos desde la plasmaféresis, el intentar reducir a través de un mecanismo de plasmaféresis lo que sería la beta amiloide. Podemos intentar evitar su producción excesiva, podemos eliminar la beta-amiloide depositada a través de anticuerpos anticuerpos. Luego, es decir, que podemos trabajar sobre la beta-amiloide y de hecho se va avanzando. Ya tenemos algunos resultados que dan esperanzas con vistas a un futuro más inmediato. Se está investigando ya cómo intentar actuar sobre la proteína tau, que sabemos que también es muy importante porque es la demostración de un proceso de destrucción. Esto respecto a la enfermedad de lo que sería el Alzheimer. En la enfermedad de los cuerpos de Lewy hay otra proteína, que es la alfa-sinucleína, que es una proteína también que se deposita y se está trabajando también para intentar eliminar, para reducir su producción. Y lo mismo podríamos decir de las degeneraciones frontotemporales. Es decir, en este momento hay un gran capital de investigadores en todo el mundo que están realmente avanzando, y esto es como un gran puzzle en el que se van encontrando pequeñas, se va completando poco a poco, y decir exactamente cómo va a cambiar en el futuro inmediato es difícil. Se prevé que no es inmediata la solución, pero es indudable que se está avanzando. Hemos avanzado mucho en los últimos 20 o 30 años, es decir, desde que se inició con todos los estudios. Hemos avanzado muchísimo y sobre todo hemos avanzado lo importante, que es en el conocimiento que el proceso tiene y la difusión en el entorno de la población, ¿no? Yo pienso que cada vez más las personas alcanzan al especialista antes. Los médicos de atención primaria detectan también el proceso y lo envían al especialista. Yo pienso que antes veíamos pacientes en fase de demencia avanzada o en demencia ya moderada, poco podíamos hacer para ellos.
Actualmente ya estamos viendo pacientes con queja subjetiva de memoria, con deterioro cognitivo ligero mínimo, y aquí, pues hombre, las posibilidades de acción son muchas, ¿eh? Es importante que quitemos un poco algunas aún tendencias nihilistas. Hay mucha gente que aún considera que no se puede hacer nada, y esto no es cierto. Sí, pienso que podemos avanzar, y la información que podemos dar a esa familia, cómo les podemos ayudar, pues esto es algo que no podemos dejar al lado, ¿no? Que siempre podemos hacer mucho para estos pacientes y sus familias. Estoy seguro que sí, y espero que esta entrevista también ayude a todos estos pacientes y a los familiares también de pacientes con el diagnóstico de una demencia. Muchísimas gracias, doctor Miquel Aguilar, por su tiempo y por compartir toda esta sabiduría fruto de una larga vida laboral dedicada en general a la demencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por dar la oportunidad de hablar. Gracias. Bien, y como os había prometido, la entrevista pues es muy buena, nos ha contestado todas las preguntas que teníamos y sin duda yo creo que tenemos mucho más claro qué es la demencia. Me gustaría destacar, como os decía al principio de este vídeo, el papel de los familiares. El doctor nos lo destacaba y nos decía que lo más importante es la formación, tanto de los pacientes, que a veces no tienen conciencia de esta propia enfermedad, como de los familiares y amigos que pues están en contacto con la persona, ¿no? Entonces nos hablaba de esto, que hay esos trastornos, ¿no?, conductuales que puede tener la persona y que no es consciente de ello, y entonces cómo gestionar esto a nivel familiar y personal del propio paciente pues es difícil, y que por lo tanto la formación aquí es esencial. El objeto de este podcast siempre es el mismo, divulgar, traer aquí a doctores, a personas relacionadas con el mundo de la salud para que nos expliquen pues qué es lo que hacen el día a día y nos ayuden a despejar esas dudas que podemos tener más frecuentes aquellas personas que quizá no conocemos tanto la materia al respecto. ¿Qué más destacar? Yo creo que es importante destacar, hacía esa diferencia entre procesos secundarios o que no son secundarios, es decir, demencias agudas, ¿no?, que nos decía que pueden ser derivadas de ictus o de algunos problemas vasculares, ¿no?, que puedan tener un paciente. También el tema de que hay una fase de 10 a 15 años asintomática o prácticamente sin síntomas, pero que ya la enfermedad va avanzando, ¿no? Y nos hablaba de 30, 40 años de progresión de la enfermedad, que me ha parecido algo destacable y reseñable, cosa que no se conocía, ¿no? Alguien piensa en la demencia y ya piensa en una edad avanzada, ¿no? Y seguramente pues esa enfermedad ya existía, pero no era muy evidente en los síntomas y es progresivamente muy lenta, ¿no?, en muchas ocasiones. Entonces, importante ahí la detección precoz, ¿no?, para poder tener tratamientos que ayuden a que no avance de una forma tan abrupta o tan rápida como sería deseable. El diagnóstico, ¿no?, estas pruebas que nos decía, nos aconsejaba esa resonancia magnética cerebral, en cuanto también al estudio neuropsicológico, la importancia de ver cuáles son las áreas más afectadas, la prueba de la detección del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, todas estas pruebas y biomarcadores que van teniendo cada vez más importancia para los neurólogos y que se están investigando tantísimo, ¿no? Y ya para acabar, simplemente destacar dos cosas. El tema de las medidas de prevención primaria que nos decía, importantísimo, nos lo dicen muchos de los doctores que vienen aquí y nadie se cansa de decirlo y lo dicen todos, independientemente de qué enfermedad nos vengan a hablar. Nos hablan de la eliminación de tóxicos, de dejar el tabaco, del alcohol, de una alimentación saludable, del hecho de pues hacer ejercicio, pues también en el caso de que haya un diagnóstico ya, en este caso de una demencia leve, ¿no?, o de un deterioro cognitivo leve, pues es hacer esos ejercicios memorísticos, ¿no?, y ayudar a que no haya un deterioro más importante. Y acabaría ya la conclusión del episodio de hoy básicamente con lo que decíamos antes, ¿no?, la importancia de la formación de los pacientes y de los enfermos para la mejora de la calidad de vida tanto del paciente como de la familia, que es la que, como bien decía el doctor Aguilar, la que sufre sobre todo esta enfermedad. Bien, muchísimas gracias a todos. Que sepáis que la semana que viene ya volvemos con el calendario habitual, es decir, los martes una entrevista y los miércoles un episodio divulgativo. El martes que viene tenemos la entrevista al doctor Ignacio y vamos a hablar sobre enfisema pulmonar, enfermedad muy relacionada con el tabaco, como ya sabéis,
Y el miércoles tendremos, en este caso, un episodio divulgativo en el que os voy a hablar sobre la sensibilidad química múltiple. Esta enfermedad tan relacionada con la fibromialgia, con la fatiga crónica, con la electrohipersensibilidad. Bueno, veremos el miércoles que viene de qué se trata la sensibilidad química múltiple, tratamientos, etc. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Que tengáis un feliz miércoles. Ya está aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por la atención a todos. Pediros por favor que compartáis nuestros episodios. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify, a través de iTunes y también en el canal de YouTube de Capmany Abogados. Así que agradeceríamos mucho que podáis compartir este contenido para que llegue a muchísimas otras personas. Ya sabéis, desde aquí siempre informándoos sobre lesiones, enfermedades, derechos en relación a reclamaciones laborales, de la seguridad social y también de seguros de vida. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos escuchamos en el próximo episodio.